que bueno, haya esa sed, ese deseo de saber cada vez más, de entender, de querer saber más de Dios. Eso es algo muy lindo y eso es precisamente lo que Dios Padre quiere, que haya ese deseo, ese sentir, que nada nos distraiga, que estemos de verdad conectados cada vez más con Dios Padre. Dicen ellos que por lo único que vale la pena luchar es divino, es eterno, es espiritual. Entonces eso es muy bueno, de verdad que eso está muy bien. Muy bien, entonces vamos hoy a empezar con el tema. Quiero hablarles un poco sobre por qué es bueno predicar y que cada uno de ustedes deberían de hacerlo. No solamente predicar, sino que hay muchas cosas por hacer. Y la idea es que entendamos el por qué. ¿Por qué? Hay una escuela, la escuela universal, y es precisamente esa donde tú aprendes, después enseña lo aprendido, y así sucesivamente. Y eso es precisamente como el Padre Universal ha creado toda esta inmensa y gigantesca escuela donde vamos aprendiendo y vamos enseñando. Pero ¿con qué fin lo hace? O sea, ¿para qué lo hace? Porque a veces pues nosotros simplemente no vemos las cosas, las vemos de forma tan plana que decimos, bueno, pues simplemente debe ser como una condición que debo enseñar. Resulta que cuando yo enseño las cosas, cuando yo aprendo y enseño, hay un ciclo completo. Y cuando hay ese ciclo completo, entonces me queda eso en mi ser. Si no completo el ciclo, entonces pues no me va a quedar nada. Se queda en la memoria y se perdió. Lo más importante es que nosotros, además de aprender algo, tenemos que experimentarlo, tenemos que experienciarlo. Y eso es precisamente lo de enseñar, porque completamos el ciclo y al completar el ciclo nos queda esa experiencia. La experiencia verdadera tiene que ver exactamente con completar eso. No nos podría quedar la experiencia de ser padres solamente hablando de ser padres. Nos queda esa experiencia cuando realmente la vivimos, la expresamos, la sentimos de esa manera. Cuando pasa por nuestras vidas una experiencia y que es parte de nuestra vida, es cuando realmente queda la enseñanza. El regalo, por ejemplo, que yo doy es el regalo que yo experimento. El regalo que yo doy es el regalo que yo como persona experimento. Porque solo mediante la expresión de quién soy yo, solo mediante la expresión de quién soy yo, puedo tener la experiencia de quién yo soy. De lo contrario no puedo hacerlo. Si retengo mi expresión, por ejemplo, retengo mi experiencia. Puede ser que una persona aprenda ciertas cosas, pero si no las experimenta, no las vive, no las siente, entonces no se puede retener. Si yo enseño, por ejemplo, a una persona, si yo soy alumno, por ejemplo, de alguien, de un maestro, pero tampoco soy el profesor de otro alguien, pues entonces la experiencia no ha completado un ciclo. El Padre Universal, el Hijo Creador, hizo precisamente eso, hizo su universo, proyectó los mundos y todas las experiencias dentro del mundo, pero él también decidió vivirlas, ¿sí? Fue maestro y ahora fue discípulo y así sucesivamente. Para que la experiencia quede completa tiene que ser de esa manera. Aquello que fluye a través de mi propio ser se mantiene en mí, pero si solamente lo llevo a la memoria, no se mantiene en mí. Sabemos claramente de que todo es un solo ser, es la primera fuente y centro de todas las cosas, distribuida por todo, porque eso es así, es total. Nosotros estamos en un gran y gigantesco cuerpo, que es de alguna manera, como dice allí los reveladores, es el cuerpo de Dios, o es el cuerpo de el hábito de Dios, el vestido, el cuerpo, que es la parte física. Y estamos allí dentro de eso, o sea, toda la realidad es uno, y yo soy parte de ello, o sea, yo soy parte de ello. Por lo tanto, lo que hago que otro experimente, lo experimento yo.
Y lo que me hago a mí mismo experimentar, otro también lo experimenta. Porque lo que hago que otro conozca, entonces yo lo conozco. Y lo que me hago a mí mismo conocer, que yo mismo me hago conocer, otro lo conoce. ¿Por qué? Porque lo que hago que otro reciba, yo también lo recibo. ¿Por qué sucede eso? Porque esa es la ley, esa es la forma de enseñanza universal. Nosotros estamos esperando solamente, algunas personas están esperando más bien salir de esta tierra y entrar a la escuela de los mundos de estancia, pero resulta que ya estamos en esa escuela, nosotros somos parte de dicha escuela. Y tenemos que también ser profesores de esa dicha escuela, alumnos y profesores. Jesús dijo, recibiste gratis, recibiste, pues hay que dar también. Y él decía, es más bienaventurado dar que recibir. De verdad que se siente más bienaventuranza, más grandeza cuando tú das que cuando recibes. Cuando alumno tú recibes y pues no hay tanta responsabilidad, pero hay más grandeza cuando tú das, cuando tú ya eres un profesor, cuando tú ya eres un maestro. Hablábamos aquí en la emisora y algunas personas no están de acuerdo de que una persona sea maestro. Pues si no están de acuerdo que no sean maestros, pues simplemente están de parte de Caligastia, de Lucifer, que ellos son precisamente los que están en contra de lo que Dios Padre quiere hacer. Jesús dijo, aprendes y después enseñas lo aprendido. Eso significa ser maestro, eso significa ser un profesor, eso significa ser parte de la escuela de Dios. Y eso es algo muy importante. Lo que me hago a mí mismo, como todo está entrelazado, todos somos uno, entonces lo que me hago a mí mismo recibir, por ejemplo, lo recibe otro. Y de forma similar, lo que, por ejemplo, retengo o escatimo, o el escatimar de otro, me lo escatimo a mí mismo, así de sencillo. Y lo que me escatimo a mí mismo, también lo escatimo a otro. Pues no puedo dar lo que no tengo. Y no puedo tener lo que no doy. Entonces, ojo, no puedo dar lo que no tengo y no puedo tener lo que no doy. Por eso es que si yo lo quiero retener, tengo que darlo, de lo contrario no lo puedo tener. Así es que funciona esto, para que la experiencia sea completa. Y miren que esto también sucede en el perdón. Si ustedes analizan, el perdón funciona de la misma manera. Vamos a leer una cita y bueno, vamos a hacer este paréntesis allí. Vamos a darnos cuenta de que el perdón funciona de la misma manera. Allí en la página 1638.4 dice, al abrir el terminal humano del canal de comunicación entre Dios y el hombre, los mortales ponen inmediatamente a su disposición la corriente constante del ministerio divino para con las criaturas de los mundos. Ojo lo que dice, los mortales ponen inmediatamente a su disposición la corriente constante, mira, todos somos uno, del ministerio divino para con las criaturas de los mundos. Cuando el hombre escucha hablar al Espíritu de Dios dentro de su corazón humano, en esa experiencia se encuentra inherente el hecho de que Dios escucha simultáneamente la oración de ese hombre. El perdón de los pecados, dice allí, funciona también de la misma manera infalible. El Padre que está en los cielos os ha perdonado incluso antes de que hayáis pensado en pedírselo. Pero dicho perdón no está disponible en nuestra experiencia o en vuestra experiencia religiosa personal hasta el momento en que perdonéis a vuestros semejantes. ¿Por qué sucede eso? Porque yo tengo que vivenciar, tengo que completar el círculo, tengo que completar el circuito. Pero aquí viene algo muy importante. Dice que yo tengo que experimentar, yo tengo que experienciar el perdón, yo. O sea, aquí hay dos formas, y hay una forma equivocada, por ejemplo, acerca de los agravios y de todas las cosas y del perdón. Entonces, nosotros decimos, listo, yo voy a perdonar a alguien.
Bien, eso sería un gravísimo problema. Entonces podemos irnos a alguien. O sea, no es la manera correcta. De esa manera no es la manera correcta como debe ser. Porque hay muchas personas que dicen, no, pues alguien me hizo algo. Entonces, pues bueno, yo lo voy a perdonar. Voy a ir hasta allá y le voy a pedir perdón. Y pues, bueno, ya no vamos a fregar o lo que sea, ¿sí? Pero eso se puede armar en un problema mayor. Puede suceder cosas peores todavía porque la persona puede que esté mucho más agraviada y pueden suceder cosas mucho más desastrosas. Entonces, si alguien me hizo algo a mí, no es que yo lo vaya a perdonar allá a él, sino que yo como persona me voy a perdonar a mí mismo. Porque si yo veo un error en los demás, yo lo voy a corregir en mí. Bien, o sea, si una persona me hace daño, es porque hay un problema en mí, entonces yo me voy a perdonar a mí mismo. Y eso es lo que el Padre está diciendo aquí precisamente. Y es más fácil cuando una persona piensa de esta manera, ¿sí? Y no ir allá a decir, no, bueno, yo lo perdono, entonces me siento feliz. Entonces el ego se siente grande. Pero si yo hago todo lo contrario, entonces me doy cuenta de esa falencia que hay en esa persona que me ha hecho tanto daño. Entonces simplemente ahora lo voy a volcar hacia mí y simplemente voy a decir, me voy a perdonar yo mismo, yo me voy a perdonar. Y ahora sí puedo experimentar el perdón de la otra manera, de lo contrario no lo puedo hacer. Cuando una persona nos hace sentir mal es porque nosotros tenemos un problema dentro y eso es algo que hay que analizarlo también. Los problemas que vemos en los demás que nos molestan o que nos hacen daño son problemas que realmente los tenemos nosotros, no la otra persona. Y necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, no perdonar a la otra persona. Por ejemplo, si una persona pasa por la calle haciendo muecas y yo me enfado tremendamente, entonces yo le voy a decir a ese señor o a esa persona, oiga, mira, está haciendo algo que pues no está bien, entonces bueno, yo lo perdono. Es lógico, sabemos claramente que no es lógico si pensamos de esa manera, pero si yo al ver a este señor que pasa por la calle y me hace muecas o hace muecas y yo me enfado, entonces yo voy a perdonarme a mí mismo. Porque el problema está en mí, no en la otra persona. Entonces me perdono a mí y ahora sí puedo experimentar el perdón de la otra manera. Por eso es que ellos dicen de esta manera, el perdón de los pecados también funciona de esta misma manera infalible. El Padre que está en los cielos os ha perdonado incluso antes de que hayáis pensado en pedir perdón. Pero dicho perdón no estará disponible en vuestra experiencia religiosa, en mi experiencia religiosa personal, hasta el momento en que perdonéis a otros semejantes. Cuando yo hago este ciclo completo, ya lo hicieron conmigo, ahora yo lo hago de la otra manera, entonces, o ya lo hice conmigo, entonces yo puedo experimentar. Sabemos claramente que Dios Padre me ha perdonado antes de que yo le pida, entonces ahora lo que yo necesito es perdonarme a mí mismo y así, de una vez puedo experimentar el perdón con la otra persona, que eso es lo que está ahí explicando. El perdón de Dios no está condicionado. Ahora me dice, el perdón de Dios no está condicionado, de hecho, por vuestro perdón a vuestros semejantes. No. Pero si yo lo hago de esa manera, entonces el ciclo queda completo. Pero como experiencia, que es lo que estamos hablando, está sometido exactamente a esa condición. Este hecho de la sincronización entre el perdón divino y el perdón humano está reconocido e incluido en la oración de Jesús enseñada a los apóstoles cuando dice perdónanos así como nosotros perdonamos, y él lo dice allí exactamente de esa manera, perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces solo a través de dar algo puedo experimentar tenerlo. Solo a través de dar algo puedo experimentar tenerlo. Si yo quiero dar el perdón, bien, o sea, si yo quiero experimentar que me perdonaron, yo debo experimentar que perdoné para poder sentir y, o sea, es decir, para que se complete el ciclo. Y así lo puedo tener, o sea, dándolo lo puedo tener. Sin el dar, el tener no es experienciable, no es experimentable, no es parte de la vida de mi experiencia. El dar transforma al tener en ser. Cuando nosotros damos, se transforma el tener en ser. Yo tengo, ahora lo transformo en ser. Yo tengo algo, por ejemplo, yo tengo una sabiduría impresionante. Yo lo tengo, pero yo lo quiero transformar en ser. Entonces tengo que darlo.
Me puedo imaginar teniendo creatividad, por ejemplo, pero solo mediante la donación, solo mediante la dádiva de mi creatividad a otros, puedo experimentar ser creativo. Pero ¿cómo podría ser y experimentar ser creativo si no es de esa manera? Así funciona esta escuela universal. Me puedo imaginar, por ejemplo, teniendo abundancia, pero solo mediante el dar de mi abundancia a otros puedo experimentar ser abundante. De lo contrario no lo puedo ser. Me puedo imaginar teniendo, por ejemplo, amor, pero solo mediante la donación. El dar mi amor a otros, puedo experimentar ser amor. Puedo experimentar ser amor, no dar amor, sino puedo experimentar ser amor, porque lo estoy dando. Ser amor. Y así sucesivamente. Todo es así. Entonces, el dar transforma el tener en ser. Y el milagro de dar consiste en que solo nos estamos dando a nosotros mismos. Así de fácil. Este es el gran secreto de la vida. Este es el gran secreto de la escuela universal. Entonces, cuando una persona hace eso, está dentro del plan. Y hay muchas personas que están en contra de eso. Por cierto, hemos tenido, vuelvo y digo, muchos problemas acerca de eso. No, es que cómo le van a decir maestro, pero es que cómo le van a decir esto. Pero si es que se está cumpliendo un ciclo que el mismo Padre universal, el mismo Jesús de Nazaret nos dijo que había que hacerlo. Pero no lo aceptamos. Lo que pasa es que aquí, en este mundo, hay mucha religiosidad. La gente tiene una idea de Dios que Él mismo ha creado o que le han creado. Bueno, ahorita quiero hablarles de eso también un poco, de ese Dios que es un Dios falso, un Dios que se ha creado la humanidad. El Dios que viene desde hace muchísimo tiempo, ese Dios que hay que pedirle, que hay que hacer ciertas cosas, un Dios que está separado de nosotros, un Dios que tenemos que pedirle, portarnos, humillarnos para que Él pueda tener un poco de misericordia con nosotros. Eso es una idea estúpida, una idea que nosotros mismos hemos creado. Y ese Dios que hemos creado, que no ha sido capaz de crear, de traer paz, de traer cosas lindas a esta tierra, a ese es al que le seguimos sirviendo y seguimos insistiendo en mantenerlo. Por eso, cuando hablamos de maestros y de todo eso, no estamos de acuerdo, porque ese Dios que nosotros creamos no está de acuerdo, pero el verdadero Dios que gobierna el universo, que viene a través del Padre Creador a esta tierra, a ese no le prestamos atención, aunque Él nos dijo muchísimas veces muchas cosas. Como vuelvo y digo, este es el secreto de la vida, este es el secreto de la escuela universal. El ministerio, por ejemplo, desplegado en cada tradición espiritual, es precisamente eso. Esta es una ley universal y no puede eludirse, no puede esquivarse, de alguna manera no puede ignorarse. Tarde o temprano tendrá efecto en las vidas de las personas. Por eso ha sido enseñado alguna vez, Jesús mismo lo dijo, tal como siembras, eso recoges. También dijo en otra ocasión, haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti mismo, y así sucesivamente. Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, si tú sabes de verdad y has entendido estas cosas, el día que empieces a prodigarlo, a decirlo a los demás, empiezas a completar tu ciclo. Si no lo haces, no hay nada que hacer. Es lo mismo que un niño solamente ha sido niño y seguirá siendo niño hasta que se muera. No completó el ciclo. Él tiene que ser después un padre. Fue un niño, sí, un buen niño. Después un buen joven. Después un buen padre. Y tiene que ser un buen padre. Bien, para que pueda completar el ciclo. Así funciona la enseñanza. Tú recibes y después tienes que dar. Es el ciclo de la vida. Es el ciclo de lo que Dios Padre propone. Si eso es así, entonces has hecho en tu vida que otros entiendan, ya sea sus hijos o sea otra persona, pero que tú, ¿para qué? Cuando haces tú que otros entiendan, eso lo haces para que tú puedas entender cada vez más. Cuando tú haces que otros entiendan, tú entiendes más. Es la manera más práctica de aprender en esta escuela universal. Pero el Dios que han venido adorando es que no es así. Es que yo no puedo hacer ese tipo de cosas porque eso le pretende o le corresponde a los maestros. Eso le corresponde a una clase especial. Eso le corresponde a cualquier persona. Pero ¿dónde queda aquella parte que dice la Biblia y que dicen de que va a escribir la
ley en las tablas de nuestro corazón, y que llegará el momento en que nadie dirá, oiga, venga, yo le voy a enseñar y yo voy a hacer esto, sino que todos realmente serán maestros. Eso es precisamente lo que está diciendo. Los maestros individuales van a terminar algún día. Los maestros individuales van a terminar algún día. Ahorita en este momento nos toca hacer ese tipo de cosas en forma individual, pero después será un solo maestro a nivel masivo de toda la humanidad. Es decir, ese maestro, bueno, ya está en cada uno de nosotros, que es el Espíritu de Dios, pero pues no lo hemos dejado actuar porque como tenemos una idea equivocada de Dios y seguimos insistiendo en pedirle a ese Dios que nosotros mismos creamos y que no nos está sirviendo de nada. Entonces, como les digo, así un círculo se completa a sí mismo en cada uno de nosotros. Pues Dios ha dicho a toda la humanidad, como les digo, que nos mandaría mensajeros y que caminaría entre nosotros. Así de sencillo, y Él lo hizo y lo ha hecho. No solo un maestro, sino muchos maestros. No solo en tiempos antiguos, como la gente cree, sino a través de todas las eras. Dice Él que Él ha seguido hablando y ha seguido haciéndolo a través de muchas épocas. Que dice allí en los mismos reveladores que Él no vertió la sabiduría en cierta época y se negó en la otra, que Él lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Hoy día lo está haciendo, hoy día lo sigue haciendo a través de todas estas personitas que de verdad han comprendido cuál es de verdad este camino, no el camino religioso. Ahora es bueno también que exista esos dos caminos, el camino religioso y el camino espiritual, porque cuando una persona ya se da cuenta de que no le funciona, de que eso no funciona, tiene que estar completamente tapado para no darse cuenta. Entonces es bueno que eso suceda de verdad. Entonces, a través de todas estas eras Él ha estado hablando, Él ha estado enseñando a través de sus propios hijos y llevando el conocimiento de la verdad de nuestro ser, en tanto que esa verdad emerge en ellos, en estos mismos maestros y a través de ellos, y también no solamente a través de ellos. El último eslabón es que esa sabiduría y ese enseñar se manifiesta como ellos, como los maestros, no a través de, sino como. Así tiene que ser un día exactamente. Estos maestros, ¿qué van a decir? Estos nuevos maestros de la verdad, ¿sí? Estos nuevos maestros que ya tienen claro de verdad estas cosas, que han sido enseñados por Dios, les van a decir a ustedes, oiga, escuchen, aquí hay algo nuevo, atiendan a esta invitación. Les van a decir, muchachos, hay otra manera de experimentar a Dios, no la manera como ustedes la creen. Hay otra manera de vivir la vida. Estos maestros siempre les van a decir esto, hay otra manera de vivir la vida. Y le van a decir que las diferencias no tienen por qué crear divisiones. Nuestro contraste no tiene por qué crear conflicto. Nos dice que todo realmente es una enseñanza, que todo es así. Esas variaciones de nuestras creencias no tienen por qué provocar violencia en nuestra vida. Hay otra manera de ver las cosas. Es lo que estos maestros van a empezar a enseñar, van a empezar a comunicar. Bueno, es lógico que la gente siempre trata de buscar otra manera. Dice, no, eso tiene que haber otra manera. No van a encontrar esa manera o ese camino buscándolo. No, estos maestros de Dios les van a decir algo diferente. La gente hoy día es un buscador. Y yo he escuchado a mucha gente, no, es que yo soy un buscador. Pero mire, yo les digo de corazón, estos maestros de Dios, los verdaderos maestros de Dios, les van a enseñar a ustedes que no encontrarán esa manera, ese camino, no lo van a encontrar buscándolo. Solo lo encontrarán creándolo. No buscándolo, sino creándolo. Y eso es lo que estos maestros de Dios proponen. Y no lo van a crear si siguen bloqueados. Y si siguen anclados a esas viejas creencias, no los van a crear. Solamente los van a crear si solo se unen, se abren, como dice allí el Padre, tener la mente abierta, se abren a esas nuevas ideas sobre Dios y sobre la vida que realmente pueden iluminar el mundo.
Eso es importante. Por eso dicen los reveladores de esta manera. Ya hemos leído esta cita, pero quiero compartirla nuevamente. 19:17. 3. La verdad es viviente. El Espíritu de la verdad siempre está conduciendo a los hijos de la luz a unos nuevos dominios. Pero me he encontrado con personitas que escuchan la emisora. Me he encontrado con personitas que dicen que eso no está bien. Que ¿cómo es posible que le van a decir maestro José? O que ¿cómo es posible que le van a decir maestro a alguien? Si eso no es así. Esa es la idea que tenemos del viejo Dios. De ese Dios que no podía usted ni siquiera igualarse. De que usted no podía decir que era hijo de Dios cuando Jesús dijo que era el hijo de Dios. Pues de una vez todo el mundo se ofuscó, y más aún cuando dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces dijeron: no, definitivamente este está loco, porque el Dios que nosotros servimos no acepta que eso sea así, y vamos a matarlo porque no tiene sentido. Y hoy día se ha quedado ese tipo de sentir, e incluso con este libro, esta revelación que tienen en sus manos, que no es un libro, escuchen, este no es un libro cualquiera. No es un libro cualquiera, no es un libro de teología, no es un libro de cosmología, no es un libro de ciencia, no es un libro de religión, no es nada de eso. Este es un libro espiritual. Entonces, aún así, con todo esto, de nada sirve si estamos adorando al Dios equivocado, si estamos adorando al Dios que nosotros mismos hemos creado. Por eso es que estas mismas personas que leen el libro son capaces de opinar allí cosas que no tienen sentido. Es que no se puede hacer, es que no se puede crear, es que no se puede crear idolatría, es que no se puede crear no sé qué. La idolatría está en el corazón de cada uno, y el día que ustedes se perdonen allá y perfeccionen eso, ya no habrá idolatría afuera, ya no habrá ese tipo de cosas. Entonces, la verdad no se os da, dice allí, para que la cristalicéis. No se os da para que la cristalicéis en unas formas establecidas, seguras y veneradas, que eso es lo que está pasando. Dice: vuestra revelación de la verdad debe ser tan realzada al pasar por vuestra experiencia personal, que ha de describir una nueva belleza, algo diferente, algo nuevo. Ese es el Dios verdadero, aquel Dios que está dispuesto a hacer muchísimas cosas siempre y cuando usted las quiera hacer. No es aquel Dios que le va a hacer a usted las cosas, no es aquel Dios que va a crearle a usted un mundo. No, es ese Dios que trabaja con su Hijo creando, haciendo las cosas. Ese es el Dios de verdad que debemos adorar. Pero el Dios que la mayoría de la humanidad está adorando es el mismo Yahvé, el mismo Jehová, el mismo Caligastia, el mismo Lucifer. Ese es el Dios que se está adorando de verdad, y es así. Entonces dice: vuestra revelación de la verdad debe ser tan realzada al pasar por vuestra experiencia personal, que ha de descubrir una nueva belleza, no la que había, una nueva belleza, unos beneficios espirituales reales a todas aquellas que componen nuestros frutos espirituales, que contemplan nuestros frutos espirituales. Bien, vea, me lleva a unos nuevos beneficios, una nueva belleza y todo ese tipo de cosas. Estos maestros de Dios los van a instar a algo diferente. Les van a decir que Dios Padre no está allí para arreglar las cosas que ustedes están dañando, sino que Él espera que ustedes mismos los arreglen, que ustedes mismos hagan las cosas. Él quiere trabajar con ustedes. Este Dios no es aquel Dios que ustedes, que cada vez que se metan en un problema, entonces recurren a Él y Él les va a arreglar las cosas. No es ese Dios. Este Dios no es. Ese es el Dios antiguo, ese Dios que nos hemos creado nosotros. Este Dios no es aquel que está solamente a su lado y que entonces odia a aquel que usted piensa que es su enemigo. No. Ese no es el Dios, ese es el Dios del pasado, ese es el Dios Yahvé, ese es el Dios que no tiene sentido. Pero esta revelación tiene que pasar por sus vidas y mostrar nuevos beneficios, nuevas cosas, ver una nueva figura de Dios, algo diferente, algo totalmente diferente. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos desde el punto de vista del pasado de ese Dios, pues pensamos que Dios es un macho, es decir, es macho, no puede ser hembra.
Y si decimos que es hembra, que Dios es hembra, entonces decimos, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios es hembra? Porque en nosotros hay un problema. No es que Dios tenga el problema está en nosotros. Dios Padre no es ni macho ni hembra. Dios simplemente es Dios, es todo lo contrario. Y nosotros estamos cumpliendo unos papeles dentro de estos cuerpos que vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta. El que pasemos por una cantidad de circunstancias en esta tierra, lo que estamos haciendo es simplemente perfeccionando algo, nuestra experiencia, con una sustancia importante que ya les había hablado, y es el amor. El amor es la realidad más grande que podemos tener en este planeta. Y a través de esa sustancia, que Dios es amor, yo debo vivir toda esta situación. O sea, si yo, por ejemplo, un día tengo un problema, entonces voy a solucionarlo con amor. Es decir, voy a solucionarlo desde el punto de vista del amor. Y todas las cosas que yo vivo, debo solucionarlo desde el punto de vista del amor. Es decir, si yo soy amor, entonces todo este tipo de cosas van a tomar un significado diferente, porque yo soy eso, yo estoy viviendo. Si Dios es amor, dice Dios es amor, entonces ¿por qué yo no puedo ser amor? Si Dios es amor y yo soy su hijo, ¿por qué entonces yo no puedo ser amor? ¿O a qué me está invitando con esa palabra? Entonces significa que si yo tengo un problema con alguien, porque alguien me dijo algo, porque alguien me irrita, entonces a través del amor, es decir, esa parte me la pone a mí precisamente para mi crecimiento y para que yo pueda expresar esa situación a través del amor. Yo no puedo lograr ganar una batalla con batalla. No puedo ganar algo con lo mismo. No puedo ganar algo con lo mismo. Tengo que ganar algo con algo completamente diferente. El odio no se dispersa con odio. Yo no he completado el ciclo con odio. No lo puedo completar. Tengo que completar el ciclo con amor. Él me da odio y yo experimento lo que soy, que yo soy amor, lo voy a experimentar de esa manera y voy a empezar a ver las cosas de otra manera. Bien, entonces dice, vuestra revelación de la verdad debe ser tan realzada al pasar por vuestra experiencia personal que ha de descubrir una nueva belleza, esta nueva belleza que yo les estoy diciendo, unos beneficios espirituales reales a todos aquellos que contemplan vuestros frutos espirituales. Oiga, viéndose inducidos en consecuencia a glorificar al Padre que está en los cielos. A nosotros se nos dio eso, esa sustancia, ese algo. Yo, dice él, soy amor, Dios Padre es amor. Entonces yo voy a experimentar el amor y voy a vivir el amor en cada una de estas circunstancias y en cada una de estas cosas. No es que me voy a adiestrar a ser bueno, no. Ese es el Dios de la antigüedad, ese es Jehová, eso es Yahvé, que le enseña que usted tiene que aprender a no ser bravo. Pero ¿cómo voy a aprender a ser bravo? O sea, yo estoy aprendiendo, le puedo enseñar al cuerpo a no ser bravo, claro, en medio de la gente, y después ya vuelvo y sigo siendo lo mismo. Pero si yo soy y entiendo que esa situación la estoy viviendo para poder vivir y pasar por en medio de ese fuego que aparentemente es fuego y pasar victorioso como lo que soy amor, entonces he logrado la batalla. Lo demás es producto, es fruto, son frutos de verdad. Si yo entiendo que he venido a esta tierra a perfeccionar esa experiencia con ese gran regalo que se llama amor, entonces voy a pasar cada una de esas situaciones con eso que se llama amor. Voy a pasar con cada una de esas cosas. Y ojo, el amor no es en ningún momento la seducción, no es el sexo, no es la cuestión entre parejas, no es nada, no es eso, no, el amor no es eso, el amor es otra cosa totalmente diferente. Siempre les he dicho y algún día, en cualquier momento, les voy a hablar sobre el amor en una forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con muchos hermanos que tienen este gran regalo, este libro espiritual? Este libro es espiritual, este libro no es teológico, no es filosófico, no es religioso. Esto es algo que se tiene que vivir espiritualmente, no es de otra manera. Si tú quieres experimentar, si tú quieres experienciar algo espiritual como este regalo, tienes que vivir espiritualmente. Lo contrario, lo van a captar solamente los sentidos y se va a quedar allí enraizado. Y ustedes van a seguir defendiendo ese Dios que han venido defendiendo durante tanto tiempo. Dice una cosa muy importante. Dice, viéndose inducidos
en consecuencia glorificar al Padre que está en los cielos. Únicamente aquellos fieles servidores que crecen así en el conocimiento de la verdad y que gracias a ello desarrollan la capacidad para apreciar divinamente las realidades espirituales. Esto es algo interesante, es precisamente lo que les estoy hablando. Apreciar las realidades espirituales, pueden esperar compartir plenamente el gozo de su Señor. Es triste ver a las generaciones sucesivas de seguidores declarados de Jesús decir a propósito de su administración de la verdad divina: Maestro, he aquí la verdad que nos confiaste hace 100 o 1000 años atrás. La revelación vino para estudiarse 1000 años. ¿Qué tal que diga esa persona: mira, aquí está intacto el libro, o sea, no se le ha hecho nada, dice, no hemos permitido nada, no hemos perdido nada, hemos conservado fielmente todo lo que nos diste, aquí está todo. No hemos permitido que se haga ningún cambio en lo que nos enseñaste. Es decir, se quedó quieto allí. Dios murió en mí. Simplemente yo tengo una idea y ya, y la mantengo. Ojo, Dios está vivo y pasan muchas cosas interesantes. Y aquí es donde empezamos a ver de verdad un camino nuevo, algo diferente. Aquí está la verdad que nos diste, dice allí. Pero dice este pretexto relativo de indolencia espiritual no justificará en presencia del maestro la administración estéril de la verdad. El maestro de la verdad os exige una rendición de cuentas de acuerdo con la verdad que eso ha sido confiada. Esto significa muchas cosas. Esto significa cualquier cantidad de cosas. Esto significa que hay que romper esos paradigmas que nos tienen enredados, que estamos atascados en tontadas. Jesús, como hombre, nos habló de una nueva espiritualidad. Mire, Él no se quedó ceñido de un nuevo Dios. Él nos habló de algo diferente. Nos habló de ese Dios eterno, no de ese Jehová, sino de Él, de este Dios que es diferente. Y ese Dios es diferente, vuelvo y digo, de ese Dios que nosotros o el ser humano se inventó. El ser humano se inventó un Dios y a ese Dios es al que le estamos echando todo el tiempo nuestra fuerza y estamos depositando nuestra fe supuestamente en ese Dios. Nos habló de una nueva espiritualidad del Padre Creador cuando vino a esta tierra. Por eso lo mataron. Un tipo de espiritualidad que permitirá a los hombres expresar su impulso natural de buscar y experimentar lo divino, pero sin ver a los demás como gente desconocida por la manera que esté haciendo o que esté viviendo, y sin matarnos entre nosotros en nombre de todo eso que supuestamente es divino. Él nos enseñó algo diferente. Entonces, Él describió toda esa nueva espiritualidad, que esa espiritualidad tendría un efecto cuando sea aplicada sobre la experiencia y las estructuras de nuestra sociedad humana, especialmente en los hábitos de la religión, de la política, de la economía, de los negocios, del comercio, de la educación, de las relaciones, de la sexualidad, de todo. Todo absolutamente tiene que ver y tiene que realzarse, y Él nos propuso ese tipo de cosas, pero nos dejó que nosotros lo hagamos, que nosotros reinventemos, escuchen bien esta palabra, reinventemos ese nuevo Dios, lo entronemos en nuestra propia conciencia de acuerdo a todo esto que tenemos, que es la revelación, que es un libro espiritual. Y allí dice claramente que nosotros le daremos un nombre a este Dios a medida que nuestro conocimiento, nuestras cosas, nuestro crecimiento vaya siendo, así mismo le vamos dando un nombre. Pero Él no nos dice, no, es que yo soy esto y ustedes tienen que hacer esto. Tenemos que descubrirlo por nosotros mismos, tenemos que vivirlos. Dice allí en la 17:29-7, Jesús continuó diciendo: en Jerusalén los jefes religiosos han formulado un sistema establecido de creencias intelectuales. Pueden ser muy bonitas, pueden ser muy decorados. Una religión de autoridad. Mira, aquí es donde viene la religión de autoridad, la religión, o más bien las creencias intelectuales. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Una mujer que nunca ha tenido hijos y sin embargo da una conferencia sobre hijos. Oiga, o sea, eso no tiene sentido. Tiene que haber tenido al menos un hijo para que pueda decir, mire, yo sé cómo se hace eso.
¿Por qué? Porque completó el ciclo. Se han dado cuenta, por ejemplo, allá en los mundos de estancia, que para enseñar todo esto de cómo debe ser un padre y todo eso, se necesita unas personas que hayan pasado aquí por esa experiencia y no dicen, no, pues es que vamos al mejor postor, el que sabe más. No, es el que haya completado el ciclo. Y eso es algo muy importante. Hay muchas personas que enseñan acerca de Dios, pero simplemente es porque hicieron un curso de teología, pero no han vivido. Nosotros tenemos que completar el ciclo. Y ustedes, muchachos, los invito a que sean maestros de Dios de verdad, que completen ese ciclo para que esto que les he dicho a ustedes tenga sentido y sea parte de su experiencia. Dice, en Jerusalén los jefes religiosos han formulado un sistema establecido de creencias intelectuales, una religión de autoridad, con las diversas doctrinas de unos instructores tradicionales y de los profetas de antaño. Todo este tipo de religiones, dice, recurre principalmente a la mente. Ahora, dice Jesús, estamos a punto de entrar en un conflicto implacable con ese tipo de religión. O sea que si hay de verdad, hay algo. Y nosotros tenemos que entender eso, pero la gente sigue defendiendo eso. Yo les había dicho a ustedes que les iba a dar un tema exactamente a todas las personas que leen el libro de Urantia, para que se den cuenta de que son religiosos. Y es verdad, porque cada uno está defendiendo, su religión no está defendiendo en ningún momento, pues llenan el libro y lo están acomodando de acuerdo a sus creencias. Y eso no es así. Aquí tiene que pasar algo diferente, tiene que ir a algo mayor. Dice, ahora estamos a punto de entrar en un conflicto implacable con este tipo de religión, esta clase de religión, esta mugrera de religión de alguna manera, puesto que muy pronto vamos a empezar a proclamar audazmente una nueva religión. Mira lo que él estaba planteando, algo diferente. Una religión que no es una religión en el sentido que hoy se atribuye a esa palabra. Una religión que apela principalmente al Espíritu Divino de mi Padre, que reside en la mente del hombre. Una religión que obtendrá su autoridad de los frutos de su aceptación. Unos frutos que aparecerán con toda seguridad en la experiencia personal de todos los que se conviertan en creyentes reales y sinceros de las verdades de esta comunión espiritual superior. Pero sí me estaba proponiendo algo, me estaba llevando a algo superior. Me estaba poniendo en algo, me dijo que había algo nuevo y que tenemos que ir a eso. Por eso muchos tienen respuestas y soluciones, pero no han estado funcionando. Estas respuestas y estas soluciones las tiene la gente. Cuando le preguntan algo dice, oh, yo sé qué es eso. Y cuando hay un problema dice, la solución es esta. Pero no han estado funcionando durante tanto tiempo, no han funcionado y nunca funcionarán. Es como aquella persona que siempre ha puesto un negocio y nunca le ha funcionado, y alguien pone un negocio y entonces él dice, venga, yo le digo cómo se hace eso. Pues si es un fracasado, él no sabe nada de eso, pero él es el que más va a dar consejo. No, mira, es que hay que hacer esto, hay que hacerlo. Pues si no le funcionó, no hable la boca, no abra la boca porque no le va a funcionar. Pues si no le funcionó, a él no le va a funcionar a nadie porque él no ha completado su ciclo. No funciona a la hora de proclamar a la humanidad la experiencia que dice que busca tener, ni para llevarla donde la humanidad dice que quiere ir. Ese Dios no funciona, esa idea no funciona. Aquí Jesús me está diciendo de algo nuevo, algo diferente. Aún así, los humanos están intentando de hacer lo que sea posible para que esta respuesta funcione, para que esto que ellos creen funcione. Están intentando de ser fieles a las respuestas que les han sido dadas y son desdichados en el intento. ¿Por qué? Porque están cansados, están entristecidos por el esfuerzo, están confundidos y airados por ese proceso que nunca les ha funcionado y aún siguen insistiendo. ¿Qué es lo que tenemos de eso? Pues tenemos un mundo, el resultado de eso es un mundo desdichado, cansado, triste y muy confundido y lógicamente muy enfadado. El Dios que la humanidad ha creado, no es real. Es un Dios que nos hemos fabricado de acuerdo a nuestra manera, y ahora que llega este gran regalo, entonces no queremos soltarlo. Por eso es que nos asustamos ante todo lo que nos dicen. No, eso no puede ser, no, porque tal cosa, no, pero esto, no, pero tal. Porque ellos tienen una idea, ese Dios el cual han venerado y le han dado su vida, ese Dios no les ha funcionado. El Dios en el que creen es un Dios inventado. Es un Dios que crearon de la nada
y que no tiene nada que ver con esa realidad última de la cual nos habla el Maestro. Necesitamos un nuevo Dios. Y ustedes dicen, pero ¿cómo así un nuevo Dios? Sí, necesitamos nosotros reinventar todo esto. Y para eso tenemos este gran regalo. Mirar por qué es lo que pasa realmente. Eso parece blasfemo, porque así es desde el punto de vista religioso, desde ese Dios antiguo, desde ese Yahvé, de todo eso. Eso es blasfemia. Eso es pura blasfemia. Eso no puede ser de otra manera. Eso no está bien. Pero les digo de corazón que necesitamos un Dios nuevo, el verdadero Dios. El verdadero Dios lo necesitamos en esta tierra para que empecemos a entender. El problema es que nosotros estamos pensando de que ese es el verdadero y resulta que nos estamos perdiendo. No estamos mirando de verdad las cosas como son y por eso es que pasa lo que pasa. Ese Dios no ha podido traer paz, no ha podido hacer nada, no ha podido traer ni siquiera espiritualidad. Jesús vino a esta tierra, enseñó unas cosas nuevas, diferentes y nos propuso algo diferente y nos dijo que esto todo tenía que pasar y que teníamos que realzar todo esto y encontrar la mejor forma de todo esto. Pero sin embargo no queremos aceptarlo. Les digo de corazón que ha llegado el momento de desafiar nuestras creencias, esas creencias más sagradas, porque si no es así, entonces esas creencias pronto, muy pronto, nos van a desafiar a nosotros. Como les digo, el libro Urantia es espiritual y este libro, pongan mucho cuidado, de alguna manera viene para salvar al mundo. Y usted dice, qué bien, tenemos un Salvador. Sí, eso es verdad. Pero esa salvación depende del mundo, no del libro. Es algo que es bien interesante. Algunas personas dicen, y siempre se han creído, todas las iglesias, todas las religiones, siempre dicen que Dios va a salvar el mundo. Y que Dios ha dado a su Hijo unigénito para salvar el mundo. Pero sin embargo el mundo sigue en una cantidad de problemas. ¿Qué es lo que pasa? No es así. Esa es la idea de ese Dios que no funcionó. La función de Dios, escuchen muy bien, no es salvar al mundo. La función de Dios no es salvar al hombre. La función de Dios no es salvar al hombre. No es salvar al mundo. La función de Dios es crear el mundo, que es diferente, con usted. La salvación del mundo depende del hombre, no de Dios. Dios solo puede hacer lo que los humanos no pueden hacer. Ahora, no es que Dios no pueda salvar, no puede hacerlo, Él puede hacerlo. Es que la humanidad puede hacerlo. Entonces, si puede hacerlo, Dios no lo hace. Pero Dios no lo hará a menos que la humanidad lo haga. Si la humanidad lo hace, entonces lo está haciendo Dios a través de usted, porque Dios habita en usted. Si Dios lo hiciera, de forma arbitraria estaría violando el libre albedrío. Y Él nunca le da algo para después quitarlo. Si Dios nos salvara de nosotros mismos, porque somos nosotros los que estamos creando el problema, entonces ya no seríamos nosotros mismos, sino que solamente seríamos sus esclavos, seríamos unas marionetas. Pero Dios nos dice que Él solamente hace aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Si eso fuera así, no tendríamos libre albedrío. Solo seríamos libres, nada más, hasta el momento en que Él hiciera algo que Él quisiera hacer. Así de sencillo, hasta ahí seríamos libres. Y en ese momento detendría el ejercicio de nuestra libre voluntad o nuestro libre albedrío para obligarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y Él no lo va a hacer. Dice allí claramente los reveladores que Dios no obliga a nadie ni siquiera para ser salvo si usted no quiere hacerlo. Y si eso es así, pues tampoco lo va a hacer desde el punto de vista del mundo. El mundo no es para ser salvado en ningún momento. El mundo es para ser recreado. Hay que crearlo. Les decía hace un momento que no es buscarlo, no es buscar esa nueva vida, es crearla. Es crear eso, y nosotros tenemos esa facultad de hacerlo, y eso es lo que significa realmente ser como Dios Padre. Eso significa ver una nueva visión de lo que es Dios. La gente piensa que Dios está para detenerte cuando vayas a hacer algo mal.
La gente piensa eso, entonces no, yo voy a hacer algo malo y pues simplemente Dios Padre una vez me dice, ey, no vaya a hacer nada de eso porque eso está mal, no lo puede hacer. Porque la gente piensa que para eso está Dios, solamente para eso. ¿Qué joda, qué cosa tan básica, tan baja, de que una persona piense que Dios está solamente para eso? Para estar pendiente de que usted no haga el mal. ¿Y qué es el mal? No, pues mal es, bueno, pues no cumplir los mandamientos, eso es mal. No, pues mal es esto, mal es lo otro. Siempre nosotros sacamos un concepto de bueno y malo de acuerdo a lo que nosotros hemos creado y de acuerdo al Dios que hemos creado. Y vivimos en una incertidumbre que no sabemos ni siquiera qué es, aunque lógicamente los seres celestiales nos hablan claramente de ese mal, de ese bien, de esas cosas de una manera concreta, sin embargo no le creemos. La mayor parte de la humanidad cree que es Dios quien decide qué humanos forman parte de eso que llamamos religiones y de esos credos. ¿Qué humanos son los que son parte de todo eso? Y entonces Dios, pues bueno, pues si somos parte del grupo tal, entonces Dios nos llevará de vuelta a nosotros. Así de sencillo, porque no, pues porque estamos en el lugar correcto. Pero no es así, no es así. Dios Padre no trabaja de esa manera. Dios Padre quiere que usted sea co-creador con Él y empiece a crear de verdad este nuevo mundo, este nuevo orden con Él, y Él te va a ayudar. También hemos creído la idea de ese viejo Dios, ese Dios que lo único que ha hecho es daño, pues que nosotros debemos pedirle a Dios para que sucedan cosas y que, bueno, pues si le pedimos cosas materiales, que es lo que nosotros necesitamos, entonces pues Dios nos va a dar esas cosas materiales. ¿Ven? Qué poca bajeza, o sea, qué tan bajos de verdad estamos mostrando. Recuerden una cosa, Dios Padre tenía un interior, mas no un exterior, y todo lo que hay fue creado de Él, y todo lo que hay es Él. Todo es Él. Entonces, ¿cómo un pie cómo puedo mi pie decirme a mí que necesita algo? Mi pie no me puede decir a mí que necesita algo, simplemente es parte del cuerpo y funciona de esa manera y espera el mejor bien para todo. Así deberíamos funcionar nosotros, así debería de ser nuestro sentir y nuestra unión con Dios. Pero claro, aquellos humanos que no estén incluidos en esa definición de esa religión, pues no van a ir a Dios por ninguna circunstancia, ni tampoco lo harán de quienes, de esas personas que están incluidos, pero que no hacen lo mejor como Dios Padre supuestamente quiere, que es el Dios que ellos han inventado. Esa es aún la creencia, vuelvo y digo, de la mayoría de la humanidad. Hay mucha gente en este mundo que entiende que el trabajo de Dios es decirle a los humanos qué es lo mejor para ellos y qué es lo malo para ellos. Hay mucha gente en esta tierra que entiende. Mire, yo les estoy proponiendo un nuevo Dios, un Dios diferente. Ese Dios no ha funcionado. Dios no hace eso. Él no está pendiente de eso. La gente está pensando de que Dios escoge lo mejor para nosotros. Y entonces nosotros, pues de nosotros depende de hacerlo o no. Esa es la creencia. Esa creencia es una mentira. Eso no es así. Esa fue la creencia que nos han metido y esa es la que defendemos. Y leemos esta revelación y seguimos en lo mismo. Eso no es el trabajo de Dios. No es el objetivo de Dios ni es la función de Dios en este universo. Es el trabajo y el objetivo de Dios que muchos han creado en esa fantasía, pero no es el trabajo de verdad del Dios que gobierna los universos. Esa es la función de ese Dios que la humanidad se ha creado. Pero no piensen que las cosas
no van a cambiar. Tienen que cambiar. Y eso es lo que dice allí precisamente, de que un día todo eso va a cambiar, que tiene que realzar tanto y todo eso va a cambiar. No es una cuestión de si van a cambiar, sino de cómo lo harán, pero va a cambiar realmente. Todo va a cambiar. Y tarde o temprano lo harán. También las creencias humanas sobre Dios. Todo va a cambiar. Y entonces será cuando de verdad se despedirán de ese Dios del antiguo pacto y entenderán ese nuevo Dios, el Dios que siempre ha estado, pero que la idea humana nunca lo entendió. Así como hoy día hay células malignas, y digo malignas porque estoy hablando ya en otro sentido. Cuando yo digo maligna, entonces dicen, pues enfermedad. Pero vamos a ampliar un poco el cuadro y vamos a irnos un poco más. Vamos a hablar de que hay células de asesinato, hay células de terrorismo, hay células de alcoholismo, hay células de locura. También puede haber células de personalidades espirituales por toda la tierra. Entonces también lo hay las dos partes. No importa lo que hacemos en el mundo, lo único realmente valioso es lo que hacemos en nuestra mente, si lo hacemos guiados por el ego o por el Espíritu de Dios. Si lo hacemos guiado por el ego, estamos fallando. Si lo hacemos guiado por el Espíritu de Dios, la cosa es diferente. Miren, les hablo esto y es duro. No importa lo que hacemos en el mundo. Entonces dicen, bueno, pues no importa, entonces me voy a tomar trago. Pues si se va a tomar trago y se va a emborrachar es porque el problema lo tiene usted. No es el problema del mundo, no es el problema de Dios, es el problema suyo. No, pues entonces si es lo que hacer, entonces pues me voy a robar. No, pues entonces tiene un problema, usted simplemente está mostrando y ahora cuando hay libertad entonces muestra lo que es. No importa lo que hacemos en el mundo. Lo único realmente valioso es lo que hacemos en nuestra mente. Si lo hacemos guiados por el ego, pues vamos a tener resultados fatales. Y si lo hacemos guiado por el Espíritu de Dios, entonces tenemos resultados muy importantes. El primer paso de todo eso está en el nivel de pensamiento de cada ser humano. El futuro de la humanidad depende de lo que piense de sí misma. Y depende de lo que piense sobre Dios y sobre la vida. A partir de tu pensamiento surge tu realidad, y eso ya lo hemos visto. Tu futuro emerge de tus ideas. Si tú tienes unas ideas equivocadas sobre Dios, pues eso será tu futuro. Por tanto, tus creencias crean tus comportamientos, y tus comportamientos crean tu experiencia. Y si esa experiencia está equivocada, pues créanme que no se puede lograr gran cosa. Lo que crees, por tanto, es muy, pero muy importante. Muy, pero muy importante. Hay tantas cosas de verdad y que nos están invitando a hacer cosas de verdad que valen la pena. Cosas que son tan lindas, cosas que son tan preciosas de verdad. Cosas que no hemos entendido. Aún todavía estamos allí cristalizados. Estamos quietos, paralizados por una religión que ha moldeado nuestra vida y pidiéndole a un Dios que ni siquiera tiene sentido. Un Dios que nos hemos creado no es el verdadero. Ese Dios del futuro, ese Dios verdadero, escuchen muy bien, el Dios que gobierna el universo no requiere que creas en Él. Esto parece blasfemo, pero esa es una diferencia entre ese Dios Yahvé del pasado y este Dios que siempre ha gobernado. Este Dios que siempre ha gobernado, el Dios espiritual, el Padre de nuestro Padre Creador, no tiene género, no es ni macho ni hembra, no tiene ni altura, no tiene forma, no tiene color, ninguna característica de un ser vivo individual, no tiene nada de eso. Escuchen la palabra, no tiene ninguna característica de un ser vivo individual. Él es todo. Pero nosotros hemos hecho ciertas cosas que no tienen sentido. Quiero que leamos una cita, por favor, ahí en la página 11051. Así pues, la religión no vive y prospera mediante la vista y los sentimientos, sino más bien mediante la fe y la perspicacia. Fe y perspicacia.
Oiga, la religión no consiste en el descubrimiento de nuevos hechos o en el hallazgo de una experiencia excepcional como todo el mundo espera, sino más bien en el descubrimiento de nuevos significados espirituales en los hechos ya bien conocidos por la humanidad. Me pone a pensar de verdad este tipo de cosas. ¿Qué significa esto? Significa muchas cosas, y una de ellas es que tú puedes ver a Dios en todo, y así debe ser, y debes verlo en todo. Debes verlo en todo, absolutamente en todo. Dice, no, pero ¿cómo lo voy a ver en algo malo? ¿Y qué es algo malo para ti? No, pues algo malo es que, por ejemplo, yo, salga y me roben. Eso es algo muy malo. Bueno, yo debo ver a través de esa situación a Dios Padre. Y si sigo haciendo ese tipo de cosas y viéndolo, entonces estoy reconociendo que Dios Padre tenía un interior, más no un exterior. Y que todo es Dios. Y que todo absolutamente es Dios, y todo lo que sucede siempre es para enseñarme algo. Y ahí es cuando entiendo aquella parte que dijo Jesús. No se preocupen por los que matan, por los que pueden quitarle la vida del cuerpo, pero no tienen poder sobre su alma. Ahí es cuando entendemos cómo Jesús fue capaz de ir a la cruz. ¿Cómo fue capaz de eso? Entonces decimos, no, es que eso no tiene sentido. ¿Cómo así? Eso no está bien. Aquí es cuando entendemos que Dios Padre tiene un interior, tenía un interior y no un exterior, y que todo lo que hay es Él. La religión no consiste en el descubrimiento de nuevos hechos o en el hallazgo de una experiencia excepcional, toda rara, que porque yo soy bueno, que porque soy esto, sino que me está mostrando algo, sino más bien el descubrimiento de nuevos significados espirituales en los hechos ya bien conocidos por la humanidad. La experiencia religiosa más elevada no depende de unos actos previos guiados por la creencia, la tradición o la autoridad. La religión no es tampoco el fruto de unos sentimientos sublimes y de unas emociones puramente místicas. Es más bien una experiencia profundamente grande y real de comunión espiritual con las influencias espirituales que residen en la mente humana. Si yo veo a Dios a través de todo lo que existe en esta tierra, sin postular bueno o malo, sino simplemente viendo y encontrando y viviendo todo ese tipo de cosas, viviendo. Si yo, por ejemplo, voy a buscar, por ejemplo, la divinidad, y solamente veo la divinidad en unos actos que yo considero buenos, pues entonces yo estoy manipulando todo este tipo de cosas. Pero si yo veo los actos de la divinidad en todo lo que hay, entendiendo aquellas cosas que incluso ellos mismos me dicen que nosotros entendemos y que vemos las cosas como lo comprendemos desde un punto de vista finito, entonces vemos que este episodio es cruel y que estas cosas no concuerdan y que Dios es un ser tirano, pero porque tenemos la idea del otro Dios, no del Dios verdadero. Porque nuestro punto dice seccionado, finito, y todo eso hace que muchos actos los consideremos, actos de la divinidad, los consideremos como algo cruel, como algo malo, como algo perverso, porque no hemos considerado eso. Porque para nosotros todo está separado, uno por acá, otro por allá, Dios por allá y yo en la tierra, y yo le pido a Dios, pues bueno, algo. El nivel de separación, recuerden muy bien, el sentir de separación solamente existe en la mente de Lucifer, porque él fue el que se separó de Dios Padre, y todos estos rebeldes, y todo ser rebelde muestra simplemente ese instinto de separación de Dios. Y si usted siente ese instinto de separación de Dios, pues entonces está unido con estas personalidades rebeldes. ¿Y cómo sabemos si tenemos ese instinto de separación? Pues que yo estoy en la tierra y Él está en el cielo. Y que entonces tengo un camino que recorrer tan largo, que pues no me falta, voy a llegar muy cansado. Dios está aquí, está conmigo. Y todo lo que estamos experimentando es Dios mismo dentro de todo esto. Pero yo he creado una realidad, yo he creado ciertas cosas, yo he vivido y estoy viviendo algo que yo mismo estoy creando. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me libere de lo que yo soy? Yo tengo que liberarme de lo que yo soy. Yo debo hacer ese tipo de cosas en unión con Dios. Por eso dice Dios Padre que debemos orar por valores, no por cosas.
por todas aquellas cosas que de verdad valen la pena y no por aquello que no tiene sentido. Y en la medida en que esta experiencia se puede definir en términos psicológicos, consiste plenamente, simplemente en la experiencia de sentir la realidad, de creer en Dios, en la realidad de esa experiencia puramente personal. De modo que todo ese tipo de sentir que tenemos, todas esas creencias que tenemos, no cambia de verdad en nada lo que es la realidad. Si crees que la manera en que vive, en que la vida se está mostrando a sí misma, a ti ahora, es Dios, entonces verás como Dios todo lo que hay. Si tú te das cuenta, y te das cuenta de la vida como se está viviendo y estás mirando a través de ello a Dios, entonces verás a Dios. Si no crees que la manera en que la vida se está mostrando a sí misma a ti ahora es Dios, entonces no la verás como Dios. Por eso es que dicen los reveladores algo muy interesante, y tampoco sé que lo han entendido, porque es que ustedes tienen el Dios antiguo, ese Dios que nos ha hecho tanto daño, aquella palabra que dijo: en las cosas espirituales tenéis que creer para ver, y en las cosas materiales tenéis que ver para creer. Aquí es donde se cumple eso. Si crees que la manera en que la vida se está mostrando a sí misma, a ti, ahora, en este momento, es Dios, entonces la verás como Dios. Si no crees que la manera en que la vida se está mostrando a sí misma, a ti, ahora, como Dios, entonces no lo verás como Dios. Hay quien dice que hay que ver para creer, pero te aseguro que hay que creer primero para poder ver esa realidad. Según lo que crean, así obtienen. Según lo que crean, así obtienen. Y aquí es donde viene ese acto de fe. El otro es un acto de lógica. Si yo hago esto, entonces recibo esto. Si yo me porto bien y me leo el libro de Urantia y la Biblia y todos los libros sagrados, entonces Dios me va a ver con buenos ojos y yo soy el berraco, yo soy el duro. Ahí hay lógica, no hay fe. Aquí es donde hay fe. Decir: Señor, tú eres todo. Tú tenías un interior más no un exterior, y decidiste tú hacer este tipo de cosas. Entonces, es claro que estoy en ti, me muevo en ti y soy tú mismo. Si yo siento de esa manera, entonces empiezo a sentir de verdad la espiritualidad. Todo este tipo de cosas que les he dicho, muchos maestros de hace mucho tiempo han venido enseñando durante tanto tiempo. En el futuro, muchos más seres humanos experimentarán la comunicación, esa comunicación directa con Dios, porque creen y después ven. Tendrán de verdad esas revelaciones de lo divino. La gente no necesitará que Dios se muestre de una manera y solo de esa manera. Las creencias de la gente sobre Dios se expandirán, serán tan amplias, porque esta revelación ampliará la mente y esta expansión incrementará su discernimiento del Dios que siempre ha estado ahí. Nunca estás solo, nunca estás sola. Dios está siempre contigo. Tu cuerpo es parte de Dios y es Dios. Todo es eso. Pero tú puedes ser lógicamente incapaz de verlo o de experimentarlo si esperas que Dios se muestre de una cierta manera hacia usted, porque usted es buena y el ser bueno tiene una recompensa. Si tú piensas de esa manera, no estás amando y no estás unido al Dios verdadero, sino a ese Dios que la humanidad inventó, con el cual podían hacer negocios y hacer cosas. No hay límites.
para las maneras en que Dios puede mostrarse. No hay límites para las maneras en que Dios puede mostrarse. Muchos humanos han intentado poner límites a Dios, pero como resultado solo se han puesto límites a sí mismos y a su capacidad de ver y de experimentar a Dios de verdad. El Dios Yahvé era un Dios limitado, era un Dios celoso, un Dios airado, un Dios con muchos problemas. Y eso es lo que ha creado realmente. Esa fue la cosecha que ha dado ese Dios. Una humanidad llena de problemas, con todas esas aberraciones y esas estupideces de ese Dios que se crearon. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora necesitamos actualizar este Dios que nos viene mostrando Jesús. Dice una nueva religión, un nuevo. Mi Padre no es así, mi Padre es esto y lo otro. En el futuro, en esas épocas de luz y vida, comenzarás a creer en un Dios sin límites y que puede aparecer de cualquier forma, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, ante cualquiera, y de hecho, a todo el mundo, y en todo lugar y en todo tiempo. Y de alguna manera esto ha estado sucediendo, y está sucediendo ahora mismo, pero ustedes no lo creen. En ese momento futuro, en esa parte, en esa época de luz y vida, si creen de verdad, entonces lo van a ver como es. Toda esta vida que están viviendo es solamente un proceso para que ustedes puedan darse cuenta de verdad, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. El día que entiendan este tipo de cosas, se acabará ese Dios mezquino en sus vidas y habrá un Dios que valga la pena de verdad. Ese Dios que es el gobernante de todo este universo, ese Dios que todos nosotros adoramos y servimos. La vida es el proceso, como dicen algunos maestros, de despertar. Es el proceso de divinizar. Es el proceso de saber que uno se ha convertido en lo que uno siempre es, siempre fue, siempre será. Es el proceso de reunirse con lo inseparable. Y este no es un proceso de reunión real, sino de simple reconocimiento de que la separación nunca ha ocurrido, que Dios y usted son una sola cosa, que su cuerpo es Dios, que todo es eso. Jesús le dijo a cierta mujer: será el momento en que no van a buscar a Dios en los templos. Llegará el momento en que allí donde estén, allí lo encontrarán. Y es verdad, Él nos estaba mostrando algo, esto que les estoy diciendo. Todo el mundo tendrá que despertar a esa conciencia, ya que ninguna parte de Dios será abandonada jamás por Dios. Ninguna parte de Dios será abandonada jamás por Dios, ni podrá serlo. Dios no puede separarse de sí mismo, ni de ninguna parte de Dios mismo. El abandono de Dios por Dios, eso es imposible, eso es inseparable, eso no puede ser. La separación de Dios con respecto a Dios es imposible. Solo este tipo de cosas ocurren en el ego y ocurren desde el punto de vista puramente animalístico, puramente del ego. Ocurren desde la mente de Lucifer. Pero no hay nada que no sea parte de Dios. Dios no está separado de nadie, sino que es el todo. Dice allí Jesús: es el alfa, es el omega, es el principio, es el fin, es la totalidad de todo. Es todo. Entonces, ¿de dónde sacamos todas esas ideas? Sencillo, de ese Dios que nos hemos creado. Ya es hora de empezar a cambiar todo este tipo de cosas. Tú comprenderás este tipo de cosas algún día, pero no lo comprenderás a no ser que tú seas ese significado. Lo que significa no te puede ser revelado a ti si no es revelado a través de ti. Comprenderás lo que significa cuando tú te conviertas en lo que significa.
Comprenderás el amor cuando tú te conviertas en amor. Comprenderás la misericordia cuando tú te conviertas en misericordia. Comprenderás lo que significa todo esto cuando tú te conviertas en lo que significa. Debes decidir que tú no estás separado de nada y entonces comenzar a actuar de ese modo y empezarás a ver a Dios por todo lado y no te vas a sentir solo. Vas a vivir siempre unido a Dios porque así es. El universo y todo, como dice Jesús, están de nuestro lado y todos tenemos la misma oportunidad. Cuando venimos a esta tierra, Dios nos dota de lo mismo para todos, a todos nos da lo mismo. Las mismas oportunidades, nos da todo lo mismo, todo. Pero el sentido de separación es lo que ha hecho que unos tengan más y otros menos. Pero no es nada más. Hermanos, les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Por la autoridad que Dios Padre me da en esta tierra, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre. Estén pendientes de todas estas palabras. Si es posible, escuchen una y muchas veces esas conferencias. Muchas gracias.